Algo vital para el esfuerzo bélico de Rusia se está agotando, algo poderoso y difícil de reemplazar. Ahora mismo todos piensan en las pérdidas de soldados o de equipo, ¿verdad? Pero si solo nos centramos en eso, perderemos de vista el panorama general. Porque Putin, a pesar de todas las dificultades, sigue consiguiendo soldados para luchar. Se distribuyen enormes bonificaciones, se reclutan soldados extranjeros, se implementan programas penitenciarios. No, los recursos humanos de Rusia aún no se han agotado. Sin embargo, para mantener una guerra activa en el frente, los soldados necesitan un elemento más, una sólida cadena logística. Y el elemento fundamental para que esa logística funcione es el combustible. Este es precisamente el mayor problema de Rusia en los últimos tiempos. El país se enfrenta a una grave crisis de combustible. Los ataques con drones ucranianos están colapsando sistemáticamente la infraestructura energética de Rusia. Ese enorme corredor de guerra que se extiende desde Donbass hasta Crimea está siendo literalmente estrangulado. Los tanques se detienen en el frente, los convoyes arden y las unidades blindadas sin combustible no pueden sostener sus ofensivas. Lo más impactante es esto. Putin no tiene el poder suficiente para impedirlo. La reparación de las refinerías afectadas llevará meses. De hecho, según los últimos datos de Reuters, algunas no podrán volver a operar hasta 2027. En estos momentos, más de 600.000 soldados rusos se encuentran atrapados en este letal cuello de botella. Y este cuello de botella se estrecha un poco más cada día, porque todos estos soldados se abastecen de la misma cadena logística, y esta cadena se extiende a lo largo de un frente de más de 1.000 kilómetros. El golpe más duro se siente en el sur. El grupo del Dnieper, que opera en el frente que se extiende desde Crimea hasta la margen izquierda del río Jersón y Zaporilla, depende del corredor de reabastecimiento más vulnerable de la guerra. Este corredor es la carretera R-280, la única vía terrestre ininterrumpida de Rusia que va desde el puerto de Rostov del Don, pasando por Mariupol, Berdiansk y Melitopol, ciudades ocupadas, hasta Crimea. A medida que disminuía la capacidad del puente de Kerch, esta carretera se convirtió en la columna vertebral de toda la logística militar rusa en el sur. Moscú invirtió 11.800 millones de dólares en este corredor desde 2024. Pero Ucrania convirtió esta inversión en un cuello de botella infranqueable. Casi todos los puntos estratégicos del corredor están bajo ataque de drones, y el cruce de Berdiansk se ha convertido en el cuello de botella más atacado de la guerra. Un regimiento aerotransportado ruso en la península de Kimburn es el ejemplo más claro de esta desconexión. Debido a la interrupción del suministro de combustible, municiones y alimentos, los miembros del regimiento se vieron obligados a abandonar sus posiciones. El comandante del Grupo Operacional del Sur de Ucrania confirmó esta retirada. En la dirección Juliai Poli, la situación es aún más crítica. Según el informe de un comandante de regimiento ucraniano, los envíos rusos de municiones y drones disminuyeron significativamente, el número de drones de reconocimiento se redujo en 2/3 y las unidades de infantería se vieron obligadas a transportar munición de artillería a la espalda. Los soldados del ejército más mecanizado de 2026 transportan municiones a pie, ya que no hay combustible para los camiones que las llevarían al frente. En el este, en el corazón del Donbass, la crisis se manifiesta de otra forma. En dirección a Lyman, las fuerzas rusas avanzan a toda prisa, conscientes de que las restricciones de combustible empeorarán aún más. Iswell describe esta situación como un impulso a lanzar ofensivas improvisadas y ejecutadas precipitadamente. En los alrededores de Pokrovsk, la situación no es diferente. Los informes de Milblogger mencionan retrasos en los convoyes de reabastecimiento, racionamiento de combustible y tensión en el mando. En el norte, en dirección a Yarkov, el problema no se limita solo al combustible. Si bien las líneas de reabastecimiento que parten de Belgorod y Kursk están bajo presión de drones, también se ha sumado una crisis de defensa aérea. Las reservas de misiles de defensa aérea fueron retiradas de las regiones fronterizas y del frente para proteger Moscú. Por lo tanto, estas unidades no encuentran combustible y la defensa aérea que las protege también se está debilitando. Si bien la crisis de combustible en el norte no es tan grave como en el sur, sus efectos se sienten de manera diferente.
Las bases logísticas de Belgorod y Kursk deben, además de abastecer a sus propias unidades, realizar envíos al frente. La escasez nacional está alterando este equilibrio. En general, los elementos más afectados son los tanques, los vehículos blindados y los convoyes de reabastecimiento, los componentes de la guerra que más combustible necesitan. El ejército ruso consume diariamente unos 15 millones de litros de combustible de todo tipo y cada vez llega menos a la primera línea. Un tanque T-72 tiene una capacidad de 1.590 litros y consume entre 2 y 4 litros por kilómetro en terreno accidentado. Un batallón de tanques puede agotar en pocos días el combustible que algunas compañías civiles consumen en meses, y actualmente los depósitos de combustible de esos tanques no se están llenando. Además, el problema no se limita solo a los tanques. Los mismos convoyes que transportan combustible también llevan municiones, baterías para drones y alimentos. Cuando el convoy no llega, no solo se detienen los tanques, la unidad entera queda incomunicada. Las unidades que quedan incomunicadas no dejan de combatir, pero su forma de hacerlo cambia, y este cambio perjudica a Rusia. La crisis de combustible está obligando al ejército ruso a abandonar las maniobras blindadas y adoptar tácticas centradas en la infantería. Cuando los tanques y los vehículos blindados de combate no pueden moverse, las ofensivas se reducen, se vuelven predecibles y comienzan a depender de la mano de obra. Los planes ofensivos rusos de verano, Pokrovsk, Lyman y la Dirección Sur, se están desmoronando debido a este cambio. Según datos del ISW, en las primeras 3 semanas de junio, la intensidad de los ataques rusos aumentó, pero su escala disminuyó. Esto genera ofensivas apresuradas, improvisadas, descoordinadas y con un alto número de bajas. Entre el 1 y el 22 de junio, Rusia sufrió pérdidas diarias superiores a los 1.000 soldados por primera vez desde marzo de 2025. Según datos de Army Inform, las fuerzas rusas sufrieron pérdidas de equipo militar por valor de 331 millones de dólares en un solo día. La crisis del combustible crea una paradoja. Rusia ataca con más fuerza y con menos recursos, lo que multiplica las bajas. Por otro lado, mientras disminuye el ritmo operativo, aumenta la carga logística. Ahora los convoyes no solo transportan combustible, sino que también requieren escolta. Debido a la presión de los drones en Ucrania, equipos móviles de apoyo de fuego deben acompañar a cada convoy. Esto desvía recursos del frente. Algunas unidades comenzaron a reabastecerse con vehículos civiles para ahorrar combustible. Intentan disimular su apariencia militar pintando los camiones, pero esta adaptación es ineficiente y arriesgada. A medida que las rotaciones se vuelven más difíciles, las unidades permanecen en la misma posición durante semanas. Soldados exhaustos y con munición insuficiente esperan refuerzos. Esta acumulación pone de manifiesto una debilidad histórica de Rusia. En la fallida ofensiva de Kiev de 2022, los tanques también se quedaron sin combustible en las cunetas. Los convoyes habían formado colas de 60 kilómetros y la ofensiva se detuvo por el colapso logístico. Ahora el mismo patrón se repite en un territorio mucho más extenso. Y el derrumbe de la moral es más profundo de lo que indican las cifras. Los blogueros rusos especializados en la industria ferroviaria critican abiertamente a Gerasimov y al Estado Mayor. Sin combustible no hay ofensiva. El bloguero Goleman resumió la situación de forma aún más contundente. Voronezh está siendo atacada. La microelectrónica está siendo destruida. No hay absolutamente nada en las gasolineras. Su plan es aislar Crimea. Y están atacando sistemáticamente. Nos están destruyendo. Estas palabras no provienen de la oposición. Provienen del bando pro-guerra. Y este pánico no se limita a las redes sociales. Según el informe del Financial Times, Putin está siendo cada vez más engañado sobre los avances de su ejército en el terreno y los desarrollos tecnológicos. La información filtrada que recibe de Gerasimov está distorsionando su percepción de la realidad. Los soldados sobre el terreno conocen la verdad. El líder del Kremlin no lo cree. Y a medida que esta brecha se amplía, la moral se desploma aún más. Mientras la moral se derrumba, Ucrania no solo corta el combustible, sino todas las vías de suministro a la maquinaria bélica rusa. El 23 de junio, misiles de crucero ucranianos impactaron una fábrica de tiza en Alexeivka, en la región de Belgorod, causando graves daños a las instalaciones.
Esta misma fábrica, que ya había sido atacada por un dron a principios de junio, quedó prácticamente destruida por los misiles. A primera vista, podría parecer una instalación industrial común y corriente, pero no lo es. La tiza, finamente molida, carbonato de calcio, se utiliza como estabilizador en la producción de pólvora y explosivos. Neutraliza la acumulación de ácido en la munición almacenada y garantiza la estabilidad de los compuestos explosivos. Sin esta sustancia, la vida útil de la munición se reduce, aumenta el riesgo de detonación accidental y disminuye la fiabilidad general. Durante ese mismo periodo, también fueron atacados un depósito de municiones cerca de Prokhorovka, puestos de mando y centros de control de drones. Belgorod es una base de reabastecimiento crucial para la logística de los frentes norte y central de Rusia. Desde aquí se abastecen las direcciones de Kharkiv y Lyman. El ataque a Belgorod se centró en la calidad de la munición, pero un día antes Ucrania había profundizado mucho más. El 22 de junio, el objetivo alcanzado en Voronezh fue el corazón de la cadena de producción de misiles rusa. La Fuerza Aérea Ucraniana, probablemente con misiles de crucero Storm Shadow, de fabricación británica, atacó la fábrica de dispositivos semiconductores de Voronezh. Varios misiles impactaron secuencialmente en el edificio principal de producción a lo largo de toda su extensión. Esta fábrica produce más de 900 tipos diferentes de componentes electrónicos y abastecía a más de 1000 empresas rusas. La lista de clientes incluye los sistemas de armas más críticos de Rusia, la electrónica de guiado para los misiles balísticos Iskander, las computadoras de navegación para los misiles de crucero KH-101, componentes de radar para el Pantsir S-1 y módulos de sensores para el sistema de defensa aérea S-400. El Estado Mayor ucraniano dejó claro el mensaje. La destrucción de esta instalación reducirá significativamente la capacidad de Rusia para producir nuevos misiles. Y para comprender la magnitud del daño es necesario conocer los requisitos de la producción de semiconductores. Esta no es una fábrica común. Se trata de una instalación de ultraprecisión que opera en condiciones de sala limpia. Las líneas de producción de semiconductores son extremadamente sensibles al polvo, las vibraciones y los cambios de temperatura. El derrumbe del edificio y el posterior incendio destruyeron por completo estas líneas de producción. Y el detalle que realmente deja a Rusia en un callejón sin salida es el siguiente. La planta operaba en gran medida con equipos de fabricación occidental, máquinas adquiridas por vías legales antes de 2014 o mediante la evasión de sanciones posteriormente. Debido a las sanciones internacionales, Rusia no puede reemplazar este equipo, ni siquiera puede calibrarlo. Según la evaluación de Defense Express, la instalación está, fuera de servicio por tiempo indefinido. Y este no es un caso aislado, forma parte de un patrón sistemático. En marzo de 2026, Ucrania atacó la fábrica Kremlin L en Bryansk con misiles Storm Shadow, uno de los mayores productores de microelectrónica militar de Rusia. En mayo atacó la planta Venir Progress en Cheboksary con misiles de crucero Flamingo, la fábrica que produce receptores de navegación para los drones Shahed y los misiles Iskander y Kalibr. Ahora, hablemos de Voronezh. Las tres principales fábricas rusas de semiconductores y microelectrónica fueron atacadas en un lapso de 3 meses. Al analizar estos ataques en conjunto, se hace evidente la magnitud de la estrategia de Ucrania. Las refinerías están siendo atacadas. El ejército ruso no encuentra combustible. La fábrica de tiza está siendo atacada. La calidad de la munición disminuye. Las fábricas de chips están siendo atacadas. Las armas de precisión y los sistemas de defensa aérea se vuelven improducibles. Ucrania está atacando simultáneamente el triángulo de sostenibilidad del ejército ruso. ¿Podrá el Kremlin revertir esta situación? Para ello, primero hay que entender cómo llega el combustible al frente. Y todas las rutas que se analicen presentan el mismo panorama. En el sur, la principal vía de suministro de combustible de Rusia hacia Crimea y el frente sur, la R-280, está casi completamente bajo control ucraniano. El tráfico de carga militar se redujo un 71%. La carretera está cerrada al tráfico civil y el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, Mazyar, declaró: «En un mes lograremos el control total de la carretera». Ante el bloqueo de esta ruta, Rusia cargó más mercancías en el puente de Kerch y en los transbordadores.
Pero recordemos que el puente está cerrado al tráfico de camiones desde 2022, el transporte de combustible depende totalmente de los transbordadores y en las últimas semanas el depósito de petróleo de Kerch, la central térmica, la terminal de combustible del puerto de Kafkas y los transbordadores fueron incendiados. La alternativa ferroviaria también se está derrumbando. El puente ferroviario sobre el canal de Crimea del Norte quedó completamente destruido la noche del 21 de junio. Antes de eso, el puente de Chonhar fue destruido, el puente de Genichesk fue reforzado y 4 puentes en el corredor de Armiansk sufrieron daños en oleadas. Según la evaluación de ISW, Ucrania ha inhabilitado temporalmente todas las rutas terrestres entre Kursan y Crimea, territorios ocupados. Todas las rutas en el sur están cortadas o su capacidad se ha reducido drásticamente. En toda Rusia, la capacidad de refinación se redujo entre un 20% y un 40%, y la producción de gasolina cayó a su nivel más bajo en 16 años. La refinería de Moscú, principal instalación de Gazprom Neft y que abastece el 40% de las necesidades de combustible de la capital, sufrió graves daños en junio a causa de múltiples ataques con drones. Según Reuters, las reparaciones tardarán al menos 6 meses y es posible que la planta no vuelva a estar operativa antes de 2026. Tanto las instalaciones de producción de combustible como las rutas de transporte están bajo presión simultáneamente. La respuesta del Kremlin ante esta situación fue sorprendente. Putin reconoció públicamente el problema del combustible por primera vez, pero intentó restarle importancia diciendo: «Es un reto, pero está bajo control». El viceprimer ministro Novak propuso como solución aumentar la capacidad de la refinería y posponer los trabajos de mantenimiento programados. Posponer el mantenimiento no hace más que debilitar aún más las instalaciones ya dañadas. Putin afirmó que los ataques de Ucrania solo motivan a los soldados a cumplir con su deber. Explicar esto a los soldados que llevan municiones a cuestas en el frente sería difícil. Lo que más evidencia la gravedad del problema no son las palabras de Putin. Cuando una crisis está bajo control, el presidente no necesita reconocerlo. La situación está fuera de control y Ucrania lo sabe. La pregunta es, ¿cómo aprovechará esta ventaja? La oportunidad más concreta que la crisis del combustible le brinda a Ucrania es que Rusia se vea obligada a protegerse en todas partes al mismo tiempo. Las unidades que luchan en el frente esperan combustible, pero ese mismo combustible también se necesita en las gasolineras de Moscú. Los sistemas de defensa antiaérea se retiraron del frente para proteger las refinerías, pero las unidades en el frente también necesitan defensa antiaérea. Los convoyes requieren escolta, pero los soldados asignados a la escolta no pueden combatir en el frente. Cada decisión de protección deja otro punto vulnerable, y Ucrania apunta precisamente a estas vulnerabilidades. Según el análisis del Atlantic Council, esta situación abre ventanas de superioridad local temporales para Ucrania en ciertos sectores. Ucrania aumenta la presión en los puntos de donde Rusia extrae recursos. Cuando la presión aumenta, Rusia extrae más recursos y este ciclo se retroalimenta. Sin embargo, subestimar la capacidad de adaptación de Rusia sería un error. Rusia sigue siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo y muchas refinerías continúan operando. Generalmente se prioriza el combustible militar sobre el civil. Aún en época de escasez, parte del combustible llega al frente. Rusia ha demostrado históricamente su capacidad de adaptación a las crisis. Tras las sanciones de 2022, reorientó sus exportaciones de energía. Durante los primeros ataques a refinerías en 2025, compensó parcialmente la producción y el Kremlin está actuando. Ha aumentado las importaciones de combustible procedentes de Bielorrusia. Ha solicitado 50.000 toneladas de gasolina a Kazajistán. Según un informe de Reuters publicado hoy, el ministro de Energía de Kazajistán declaró que no habían recibido ninguna solicitud oficial y la refinería kazaja de Atirau entrará en mantenimiento el 26 de junio. Además, la refinería kazaja de Kandinsat obtenía su materia prima de la planta rusa de Taniko. Taniko detuvo por completo sus operaciones tras un ataque con drones el 12 de junio. Así pues, los daños en la refinería rusa no solo la afectan a ella misma, sino también a sus proveedores. Un efecto dominó. Por primera vez en su historia se está transportando gasolina desde Asia por vía marítima.
La prohibición de exportar gasolina se extendió hasta finales de julio y también se está debatiendo una prohibición de exportar diésel. El gobierno autorizó a las refinerías a reducir los estándares ambientales y producir diésel de bajo contenido de carbono para frenar el rápido agotamiento de las reservas de gasolina. Las cadenas de gasolineras, que controlan el 25% del mercado minorista, impusieron restricciones a las ventas. Una de cada 4 gasolineras podría implementar el racionamiento, pero cada uno de estos contraargumentos tiene una debilidad. Rusia produce petróleo, pero el petróleo crudo no es combustible. Entre el 20% y el 40% de las refinerías que lo procesarían están fuera de servicio, y la reparación de las más importantes tardará hasta 2027. Se prioriza el combustible militar. Sin embargo, la escasez para la población civil está provocando largas colas, restricciones y aumentos desorbitados de precios en 22 regiones. El gobernador de Oriole comparó la situación con la compra compulsiva de trigo sarraceno durante la pandemia. La presión interna está aumentando, existe capacidad de adaptación. Pero la crisis de 2022 no fue tan profunda. En aquel entonces las refinerías estaban intactas y el problema radicaba en la distribución. Ahora la producción se ha desplomado. Existen importaciones. Según fuentes de Reuters, ni Bielorrusia, ni Kazajistán, ni las importaciones marítimas tienen capacidad suficiente para cubrir esta brecha. Además, Tanaco, la principal fuente de materia prima de Kazajistán, ya se vio afectada por Ucrania. El combustible de baja calidad provoca averías más rápidas en los motores, incluidos los de los vehículos militares. Cada adaptación crea un nuevo problema. Posponer el mantenimiento hace que las instalaciones sean más frágiles. El combustible de baja calidad daña los vehículos militares y las prohibiciones a las exportaciones reducen los ingresos estatales. Rusia está intentando apagar el fuego, pero el agua que utiliza para apagarlo también se está agotando. ¿Crees que Rusia podrá superar esta crisis de combustible o es este el punto de inflexión de la guerra? Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete a QSM. Gracias por ver el video, gracias por elegirnos. Presentado por QSM.